en tu programa, La Tacita del Alfarero, un ministerio que te ayuda a restaurar tu vida, a restaurar tus emociones, porque a veces, escuchamos tantas cosas que nos llegan esas cositas de que estaremos escuchando la verdad o no. Y aquí podrás encontrar, ¿no?, esas respuestas que tanto buscas y estamos muy agradecidos. Estamos aquí transmitiendo desde el bello estado de Utah. Tu amiga y servidora Amparo Walsh, como siempre, te da las gracias por tu presencia, te da las gracias por buscar la esencia divina de Dios. Estamos transmitiendo en tu emisora www. Radio Enciende una Luz y por la 95.1 FM en Río Bravo, Tamaulipas. Les envío un caluroso saludo y muchas bendiciones sabiendo que Dios tiene control de nuestras vidas. Y bueno, mis amados, en esta mañana tenemos un buen tema. La semana pasada estuvimos hablando acerca de por qué mentir, ¿no? A veces se nos hace tan fácil, se nos hace una costumbre, ¿no? El mentir. Y el mentir nos lleva a una exageración, y se lo digo porque yo era la mujer más exagerada del mundo. Mi mamá me regañaba muy seguido porque me decía, ¿por qué tienes que exagerar? Y no me daba cuenta que al exagerar, que al aumentar las cosas, yo estaba siendo partícipe de las mentiras, ¿no? Si, por ejemplo, yo veía un accidente, yo llegaba y le decía a mi mamá que ya había visto tantas cosas, y mi mamá me decía, Amparito, ¿cómo fue? Bueno, fue así, hasta el último que me podía decir qué era verdaderamente lo que había pasado. Y muchas veces no nos damos cuenta que la exageración, ¿no?, en el aumentar, en el añadir, estamos siendo partícipes de la mentira. Y en esta mañana vamos a tocar un tema que se llama No alimentes la mentira, que es la segunda parte de lo que hablamos el jueves pasado. Hubo gente que me mandó mensajitos que tuvieron que ponerse unos casquitos ahí, ¿no? Porque se identifican. Mira, cuando la palabra es verdadera, fíjate, gracias Espíritu Santo, cuando la palabra te llega a tu corazón y te redarguye, es porque es palabra de Dios. Cuando llega y te mueve las emociones y llegas a tu casa y vas a hacer todo lo que escuchaste y todo lo que viste y de repente se te apaga, quiere decir que nada más fue pura emoción. Pero cuando la palabra te redarguye, te sientes identificado en ciertas áreas, sabes que Dios te está hablando y que Dios está tratando con esa área en la cual Él nos quiere limpiar. Así es que en esta mañana vamos a entrar a este estudio y vamos a hacer una pequeña oración para pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y que nos dirija, ¿no?, a la verdad, a lo que es la verdad. Padre, en esta mañana estamos agradecidos de estar en tu presencia, Señor. Sabemos que tú nos has dicho que tú nunca nos dejarías ni nos desampararías, y eso es lo que nos mantiene unidos a ti, Señor, el saber que tú estás con nosotros, que si de repente, Señor, nos equivocamos, nos confundimos o hacemos cosas que no glorifican tu nombre, Señor, tú estás pronto para perdonarnos, Señor, pero no solamente eso, porque no solamente es el perdón, Señor, sino que nos da la sabiduría y la inteligencia para no cometer el mismo error, Señor, y nos enseñas el camino que debemos seguir. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, la semana pasada voy a hacer una recopilación, o sea, un resumen de lo que hablamos la semana pasada, y hablamos acerca del no mentir. Sabemos que la mentira destruye las relaciones, produce desánimo, trae descontento, cuando mentimos, cuando suceden estas cosas, entramos en una depresión. Mira, el movimiento del enemigo, lo primero que él hace, él viene y te oprime, ¿no? Luego te deprime y luego te posesiona. Ese es el trabajo del enemigo. Primero te oprime con una mentira, te oprime con esas cosas que no son parte de lo que Dios tiene para ti. Cuando las cosas no son de Dios, son una mentira. Por eso dice que tenemos el padre de mentira, que es el enemigo, y eso es lo que hablamos
La semana pasada dijimos algunos versículos y la mentira nos causa, ¿no? Ese desánimo, nos causa, nos estorba, la mentira nos estorba porque para poder tapar una mentira, pues vamos a tener que usar otra mentira y así sucesivamente va creciendo hasta que no empezamos a alimentar esa mentira y se hace un fruto, ¿no? El fruto de lo que es, todo lo que es el fruto del enemigo, ¿no? Que es la mentira, la soberbia, el orgullo, el engaño, la división, el juicio, la contienda, todas esas cosas, el adulterio, la fornicación, el hurto, la muerte, todas, o sea, el matar, no la muerte, el matar, son el fruto de lo que, todo lo contrario al fruto del Espíritu Santo. Mm. Entonces nosotros tenemos que deshacernos de esas cosas para poder venir a ser llamados hijos de Dios. Y el versículo que vamos a tocar en esta mañana, voy a tomar mi Biblia, se me olvidó sacarla, aquí la tengo atrásito de mí. Vamos a irnos al libro de los Efesios, capítulo 4, 25. Estamos en el Nuevo Testamento y vamos a ir ahí a ver qué nos dice Pablo, ¿no? Cuando les hablaba a los efesios eran tremendos y Pablo les tenía que hablar con una palabra de exhortación, pero a la misma vez que reconocieran lo que estaban haciendo, que Dios les había otorgado a todo, ¿no? Pablo enseñaba, ¿no? Todo lo ponía Pablo para todo lo que Pablo nos enseñó, él ya lo había puesto por práctica. Y este libro de los Efesios es solamente para recordarnos, ¿no? Lo que Pablo pudo percibir, pudo conocer de lo que Jesucristo vino a hacer aquí en la cruz. Mira, nosotros como creyentes, el propósito de nosotros como creyentes es el testificar quién es Jesucristo en nuestras vidas. No es el testificar quién es X o quién es Y, sino Jesucristo. Y cuando nosotros estamos hablando una verdad, es que estamos hablando de Jesucristo. Por eso dice en su palabra, el libro de San Juan, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, el propósito de nosotros cuando conocemos la verdad no es el hablar de X, es el hablar de Jesucristo. A eso nos llamó el Señor, hablar de todas las cosas tan maravillosas que Él hizo aquí en la tierra. Y vámonos al libro de los Efesios, capítulo 4. Y vámonos al versículo 25. Dice, por eso ya no deben mentir los unos a los otros. Todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, así es que digan siempre la verdad. Siempre tenemos que hablarnos con franqueza, decirnos la verdad, si hay algo que nos estorba, sacarlo a la luz, pero siempre con sabiduría. Siempre pidiéndole al Señor que Él nos guíe y nos dirija y nunca perder. Hoy en la mañana estaba hablando con una sierva, gloria a Dios por su vida, gloria a Dios porque siempre está ahí, ¿no? Por eso estamos los hermanos, para motivarnos los unos a los otros y a la misma vez exhortarnos, pero con amor, ¿no? Y algo dijo que a mí llegó a mi corazón, que dijo, nunca pierdas quién eres en Dios y nunca debemos de perder quiénes somos en Dios. Muchas veces yo he visto, he escuchado, he vivido que gente pierde su identidad por querer quedar bien con lo demás. Y esa es una parte eso es mentira también, ¿eh? Creemos que nomás la mentira es decir, sí lo hice y no lo hice, el exagerar, no, eso también es mentira, el querer vivir una identidad que no es nuestra. Entonces muchas veces para querer quedar bien con otras personas recurrimos, ¿no? Al quedarnos callados, recurrimos al participar. ¿Y qué hacemos? Perdemos la identidad como hijos de Dios porque no estamos haciendo lo correcto y eso es alimentar la mentira. Eso es, perdón, disculpen, está haciendo mucho frío, estoy tomando un cafecito porque aquí estamos a 3 grados bajo cero. Y sí, hay calefacción, traigo una chamarrita, un suéter, una chamarrita, pero se siente así como en los huesitos del frío, entonces constantemente estoy tomando algo calientito.
para poderme mantener mi cuerpo así, calentito. Disculpen, no se me oyen, así que paro. Bueno, vamos a continuar. Entonces dice que nosotros no debemos de alimentar la mentira. ¿Y por qué nos habla específicamente en este versículo Pablo? Pablo, ¿por qué nos dice, no, aquí que no debemos mentirnos los unos a los otros? Porque estamos hablando de un reino establecido aquí en la tierra, el reino de Dios. Dios nos llama como linaje escogido, como real sacerdocio, como pueblo adquirido por Él, para llevar su palabra, sus virtudes, todas las cosas maravillosas que Él nos ha otorgado. Entonces, si yo le miento a alguien, a un compañero de fe, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy motivando para que la mentira pueda llegar a los corazones de esas personas, porque a veces somos tan... tenemos un labor de convencimiento, ¿no? Ay, eso a mí me llega, ¿no? Porque tenemos una labor de conocimiento, de convencimiento, perdón, que alimentamos a esa mentira y la crecemos tanto que llega el momento en que empieza a dar un fruto, ¿no? Fruto de amargura, fruto de soledad, fruto de crítica, y viene y toma control de nuestras vidas y ya perdemos la identidad. Dejar de mentir es poner en su lugar a Dios y quitarle la autoridad que le hemos otorgado al enemigo cuando nosotros mentimos. ¿Entiendes? O sea, dejar de mentir es poner en el lugar que Dios nos ha otorgado. Somos hijos del Altísimo. Hemos sido perdonados, hemos sido redimidos, hemos sido santificados, hemos sido parte del testimonio que Jesucristo nos ha dejado cuando vino aquí a caminar en la tierra y enseñarnos cómo debemos de vivir. Cuando nosotros hacemos eso, entonces quitamos una autoridad al enemigo y nosotros tomamos esa posición de autoridad, porque en ti, en mí existe una autoridad que desciende del cielo hacia nuestras vidas. Mira, vámonos a ir al libro de Colosenses, al capítulo 3, vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Acuérdense que estas cartas fueron escritas para que la gente pudiera entender y pudiera comprender qué es lo que Jesucristo vino a hacer aquí en la tierra, ¿verdad? Esto es lo que nos enseña. Y vamos a irnos desde el versículo 9 en adelante y dice: ni se mientan unos a otros, porque ustedes ya han dejado la vida de pecado y ahora viven de manera diferente. En realidad, ustedes son personas nuevas que cada vez se parecen más a Dios, su Creador, y cada vez lo conocen mejor. Por eso, ya no importa si alguien es judío o no lo es, o si está circuncidado o no lo está. Tampoco tiene importancia si pertenecen a un pueblo muy desarrollado o poco desarrollado. Y si es esclavo o libre, lo que importa es que Cristo lo es todo y esto es en todo. Dios nos amó mucho y nos ha elegido para que formemos parte de su pueblo. Por eso vivamos como se espera de nosotros. Amémonos a los demás. Seamos buenos, humildes, amables y pacientes. Seamos tolerables los unos con los otros. Y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense, así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todo, ámense los unos a los otros, porque el amor es el mejor lazo de unión. Ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, dice. Dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones y sean agradecidos. No se olviden nunca de las maravillosas enseñanzas de Jesucristo. Y cuando se enseñen a unos a otros,
No se corrijan con coraje, háganlo de manera inteligente. Canten salmos, himnos y cantos espirituales, dando gracias a Dios de todo corazón. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo, y denle gracias a Dios el Padre por lo que Cristo ha hecho por nosotros. O sea, que más claro. Leí del 9 hasta el 18. Más claro, es así como Pablo nos indica que debemos de vivir. Él fue un hombre, conocemos la historia, ¿no? Sabemos que cada quien tiene su personalidad única, nuestra propia huella digital. Claro, nos referimos a las historias de la Biblia porque podemos ver en la manera que vivían antes y cómo la obediencia los llevó a un lugar estratégico donde ellos pudieron llamarse apóstoles, profetas, maestros, o sea, lugares estratégicos donde Dios los depositó, y ellos por medio de la humildad y de la verdad pudieron ser libres de todo ese pecado que los acosaba desde antes. Debemos de contemplar la verdad. Debemos dejar de declarar la mentira, porque cuando nosotros hablamos por medio de la mentira, del engaño, de la exageración, estamos dando testimonio de quiénes somos. Estamos dando testimonio de quiénes somos en Jesucristo. Cuando tú hablas y eres partícipe, declaras quién gobierna tu corazón. O sea, si yo soy una persona que constantemente estoy usando la mentira para sobresalir e identificarme como una persona, estoy declarando que yo soy hija del diablo. Y así soy yo bien fuerte, ¿verdad? Pero así lo tuve que decir porque la palabra de Dios dice que el padre de mentiras es el enemigo. Él es el que viene y nos traiciona, nos pone pensamientos que nos la creemos tanto que empezamos a alimentar esa mentira. Vámonos al libro de Éxodos, capítulo 20, versículo 16. Si oyen unos rueditos así medios, es que estoy usando la Biblia y estoy volteando las páginas, ¿ok? Es el libro de los Éxodos, capítulo 20, versículo 16, y mira lo que dice: no hablen mal de otros ni digan mentiras en su contra. Wow, eso como que no nos está hablando a nosotros, ¿verdad? Porque nosotros nunca hacemos eso, y parece que es lo que más se ve en el pueblo de Dios. Fíjate, qué tremendo. Yo me pongo a analizar, ¿no? Soy analítica, a la misma vez tengo mucha fe, pero soy analítica, busco las cosas cibernéticas para darme cuenta y me fijo, ¿no? Cómo a veces usamos el evangelio para salir adelante y tratar de engañar, pero déjame te digo una cosa, tarde que temprano Dios saca todo a la luz. No importa si sea el último momento en tu respiro, pero Dios saca todo a la luz. Nada se queda en lo oculto. ¿Cómo te diré? Es tan triste a veces. Yo dialogo mucho, a mí me gusta mucho dialogar con mi esposo, ¿no? Hemos estado estableciendo una relación tan bonita, ¿no? Le digo a mi esposo, ahora que nos quedamos solos tú y yo, ya que no tenemos a nadie en casa, hemos establecido una relación de amigos, así como donde nos podemos sentar con una taza de café y podemos dialogar de una manera tan bonita, ¿no? Que él es quien es y yo soy quien soy, ¿no? No lo quise decir en esa manera, sino el que no hay ningún manera de fingir, ¿no? Que somos transparentes los dos. Y llegamos y analizamos tantas cosas, como hoy en la mañana que estábamos hablando de unas visitas que tuvimos el día de ayer, y mi esposo así impactado me dijo, bueno, ¿y a qué vinieron? ¿Verdad? O sea, como diciendo, ¿a qué vinieron? O sea, no hablaron, casi no dijeron nada, y le digo, mira,
tú no te preocupes, dale gracias a Dios que vienen y nos visitan, punto. O sea, yo creo que querían venir a ver cómo estábamos, cómo nos sentíamos, y gloria a Dios porque tenemos que vivir conforme a lo que es la verdad, no con crítica ni con juicio, como dice aquí, no hablar mal los unos de los otros. La costumbre que tenemos cada mañana es de orar juntos. Y cuando estábamos orando, yo le pedí al Señor, le dije, Señor, no permites que de mis labios salga una palabra que le pueda dar autoridad al enemigo en contra de esas personas. No permitas que de mis labios salga una palabra que me lleve a juicio. No permitas que de mis labios salga un alimento para alimentar algo que no es verdadero. Y tiene que ser nuestra oración diaria, ¿no? El dejar que Dios guíe nuestras vidas, porque Dios nos ha otorgado un libre albedrío para poder poner en alto el nombre de Jesucristo, poder testificar quiénes somos en Dios, qué es lo que Dios ha hecho con nosotros. Recordemos que existe un enemigo que siempre nos está engañando, ¿no? Pero recordemos que nosotros cuando venimos a Cristo conocimos la verdad. Verdaderamente conocimos la verdad. Yo me recuerdo cuando yo lo recibí como mi Señor y mi Salvador, yo pude sentir en mi corazón que algo se quebró. No lo puedo explicar más que de esa manera. Entonces mi entorno empezó a cambiar, lo empecé a ver diferente, porque como que se me había quitado. Ahora comprendo cuando Pablo dicen que tenía una escama en sus ojos porque no podía ver la verdad, podía sentirla, pero no podía verla, pues no podía vivirla. Entonces, cuando nosotros conocemos la verdad, nosotros tenemos ese libre albedrío para rechazar lo que es del enemigo. Vámonos al libro de Génesis y te lo voy a comprobar con una escritura lo que dice, lo que acabo de mencionar. Libro de Génesis, capítulo 3, del 4 al 5, y dice así. Dice, lo que Dios nos dijo fue: en medio del jardín hay un árbol que no debes ni tocarlo, tampoco vayas a comer de su fruto, pues si lo haces vas a morir. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios a nosotros? Aquí voy a hacer una pausa. Dice, amemos a Dios con todo nuestro corazón. ¿Y qué dice? Y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, en esto que dice el Señor, haz de cuenta que en nuestra casa, en medio de nuestra casa, existe ese árbol que Dios puso en el Edén. Es un árbol donde nosotros podemos ver, porque la mentira trae fruto. La mentira trae fruto de amargura, de orgullo, de contienda, de división, de crítica, de juicio, ¿no? En el momento no lo vemos hasta que no nos lo alimentamos y empieza esa semilla a crecer en nosotros y produce todas esas cosas. Entonces aquí nosotros podemos decir que tenemos un árbol en nuestro hogar. Y dice el Señor, mira, tú puedes comer de todo, pero de esto no. No mientas, ámate, no critiques, no juzgues, ora por los que te ultrajan y te persiguen, ora por tus enemigos, ¡ay, qué tremendo! Ora por los que te hacen, ámalos, ámalos. Y como me dijo una sierva, eso no quiere decir que te los tienes que llevar a vivir a tu casa, sino que los ames, porque Dios te dice, ama, ora y bendice a los que te ultrajan y te persiguen. Entonces eso quiere decir que ahí en ese árbol existe un fruto que se llama juicio, contienda, mentira, exageración, soberbia, y no está ahí. Y nosotros tenemos lo mismo que decía aquí. Vamos a continuar, pero dice: pero la serpiente insistió. Esto es mentira. Fíjate nomás, él estaba hablando de sí mismo. Él se estaba dando crédito. Eso es mentira. No morirás, dice. Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, serán iguales a Dios y podrán conocer
el bien y el mal. Es mismo se envolvió en la misma mentira porque dice la palabra que nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces conocemos la verdad. En nuestras vidas siempre tiene que existir, ¿no? Eso que Dios nos motiva a no hacer. Por eso Jesucristo vino a la tierra, porque no entendíamos. Por eso hubo un silencio por 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque no nos dábamos cuenta que estábamos viviendo como nosotros queríamos, en mentira, en engaño, en cosas tan diferentes. ¿Me entiendes? Entonces Dios nos dice claramente que existe alguien que quiere perjudicar nuestras vidas. Cuando nosotros le damos vida a la mentira, nos enredamos y perdemos la identidad de hijos de Dios. ¡Wow! Eso a mí cuando lo estaba leyendo dije, Señor, ¿podemos perder la identidad? No podemos perder el título de hijos de Dios. Escúchame bien, mis hijos nunca van a perder el título de ser mis hijos, pero pueden perder la identidad, o sea que pueden perder lo que yo les enseñé, los valores, el ser trabajadores, el ser respetuoso, o sea, pueden perder esa identidad si se desvían del camino. Vámonos al libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 9. Mira, aquí tremendo, ¿no? O sea, en realidad mis hijos nunca van a dejar de ser mis hijos. Ellos son mis hijos hasta el fin, del principio al fin. Desde el momento que yo los parí, son mis hijos. Desde el momento que ellos estaban en mi vientre, eran mis hijos. Dios decidió que yo fuera su mamá. Dios escogió el papá, Dios escogió la mamá para que nosotros tuviésemos esos hijos, ¿no? Entonces ellos no pierden el título de hijo, el título de hijos, pero sí pierden la identidad, la esencia que nosotros les enseñamos cuando ellos estaban chicos. Ellos tienen un libre albedrío y ellos pueden decidir lo que ellos quieren hacer con su vida. Cuando nosotros dejamos, le damos vida a la mentira, perdemos la identidad de hijos de Dios. No perdemos el título, pero sí perdemos la identidad de hijos de Dios. Ay, qué tremendo, ¿no? Vámonos al libro de Proverbios, capítulo 19, versículo, creo que es el 9, porque lo estaba leyendo esta mañana. Estaba escudriñando las escrituras y estaba leyendo este versículo y mira lo que dice. No hay testigo falso que salga bien librado. Todos los mentirosos serán destruidos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el Señor? Que no debemos de alimentar la mentira. Si tú ves una cosa que no te agrada, tienes primeramente que pedirle al Señor que te muestre cómo hacer las cosas sin perder esa identidad. Wow, eso a mí me bendijo claramente cuando esta sierva, ¿no? Que estuvimos dialogando, dijo, no pierdas tu identidad, es que no la debemos de perder, somos hijos de Dios. Dios nos selló, Dios nos marcó como hijos, como linaje escogido, entonces no debemos de perder la identidad de quienes somos en Cristo, pero sí siempre entender, ¿verdad? Que no tenemos necesidad para recurrir a la mentira porque la mentira produce una división, produce contienda y a veces le añadimos un poquito para hacernos sentir importantes. No, es que mira, yo le dije y me dijo, entonces yo dije, entonces yo fui y yo le puse, pero yo le dije esto y le hice el otro, pero ahora que llegue, no, va a haber esto y Dios no nos dice eso. Ahí estamos perdiendo una identidad. Dios dice que nos amemos porque Dios es amor. No hay que alimentar, hay que tomar, como dice, ¿no? Ese dicho mexicano, hay que tomar el toro por los cuernos.
Qué tremendo, ¿no? Y hablar conforme a lo que Dios nos dijo. Jesucristo nos enseñó a vivir conforme a la santidad. Y es ahí donde yo quiero llegar en esta mañana. Que Jesucristo nos otorgó los evangelios para que nosotros pudiéramos conocer su carácter. Él nos enseñó, nos dejó huellas que tenemos la responsabilidad, con todo respeto, de no ensuciar lo que Él hizo por nosotros. Y la mentira es una manera de quitarle la credibilidad a Dios. O sea, decimos que servimos a un Dios todopoderoso, pero con la lengua mentimos y eso no es de Dios. Vámonos al libro de San Juan en el capítulo 17. A mí este capítulo, todo este capítulo, tengo bien rayada mi Biblia, me llena. Porque me habla el carácter de Jesucristo, fíjate. Y dice la palabra claramente que nosotros debemos de ser como Él era, ¿no? En la santidad. Y mira, lo voy a leer poco a poquito. Dice en el 17:1, dice, después de que Jesús terminó de hablar con sus discípulos, miró al cielo y dijo, Padre mío, ha llegado el momento de que muestre a la gente lo grande y poderoso que soy. De ese modo yo también les mostraré lo grandioso y maravilloso que eres tú. Ahí Dios nos está dando una profecía, podríamos decirle una profecía, porque cuando llega el momento en que nosotros tomamos ese libre albedrío y tomamos la posición de siervos, entonces podemos dar testimonio de quiénes somos en Cristo Jesús. Wow, eso a mí me impacta. Este versículo a mí me impacta porque dice, ha llegado el momento de que muestre a la gente lo grande y poderoso que soy. No nos damos cuenta, de veras, qué tan grande y qué tan poderoso somos por medio de la palabra. Pero como estamos tan impuestos a movernos por las emociones, lo tomamos a la ligera, ¿no? Pero la palabra tiene un poder único. La palabra dice que tiene poder para romper cadenas, poder para sanar enfermos, poder para levantar a los muertos, ¿no? En una ocasión estaba yo en el país de Argentina ministrando e hice una pregunta, ¿no? Y les dije, ¿cuántos de aquí han levantado muertos? Y pues nadie levantaba la mano, y no, yo levanté la mano y dije, ¿ustedes nunca han levantado un muerto? Y se me quedaron viendo así como diciendo, o sea, ¿ella de dónde viene? ¿Es extraterrestre o qué, no? Entonces me paré y le dije, Señor, ¿cómo puedo explicar esto, no? La mejor manera que me puedan entender. Le dije, mira, cuando nosotros no tenemos a Jesucristo, estamos muertos espiritualmente. Cuando no vivimos conforme a lo que Él nos demanda, estamos muertos, vamos a la muerte eterna. Estamos muertos, pero vivimos, caminamos, hablamos, comemos, corremos, nos bañamos, pero estamos muertos espiritualmente. Cuando tú le hablas a alguien de Cristo, es que me mandaron un mensajito y me da un poquito de risa, ¿no? Ahorita lo vamos a explicar, siervo. Cuando nosotros le hablamos a alguien de Cristo, lo sacamos de la muerte eterna, entonces levantamos un muerto. Fíjate qué tremendo. Entonces cuando yo dije eso, le dije, ahora sí, ¿cuántos han levantado muertos? Y levantaron la mano. Y eso es lo que Dios nos habla aquí, cuando dice, ha llegado el momento de que muestre a la gente lo grande y poderoso que soy. De ese modo, dice, wow, eso a mí me parte, así me llega a mi corazón. Dice, de ese modo yo también les voy a mostrar lo grandioso y maravilloso que eres tú. ¿Quién eres tú? Porque tú, por medio de ti, yo he logrado a entender las escrituras y vivir conforme a lo que tú me has mandado, Señor. ¡Wow! Eso es algo de... Ya con esto nos hemos ganado todo, ¿no? Ahora vámonos al número 2 y dice... Tú me diste autoridad y poder sobre todos los que viven en el mundo. O sea, una autoridad espiritual. No está hablando que Dios, lo digo y se los digo, lo dije la vez pasada, Dios no nos dio
para que nosotros manipulemos al mundo. No, Dios nos dio una autoridad y poder sobre todo lo que vive en este mundo para dar vida eterna a todos los seguidores que me has dado. Para eso nos dio Dios, no para decirle a la gente lo que debe de hacer. Si tú conoces la verdad, vas a comprender cuando esa palabra sale de una fuente de vida o cuando es una palabra de engaño. ¿Entiendes? O sea, aquí te lo dice específicamente, por eso Jesucristo nos dejó los evangelios. Es importante que leamos los evangelios para conocer el carácter de Jesucristo. Por eso Él quiere que nosotros nos mantengamos unidos en un solo espíritu. Por eso dice, ahorita vamos a leer un versículo donde dice que mantengámonos unidos. Mira lo que dice. En el 3, esta vida eterna la reciben cuando creen en ti y en mí. En ti porque eres el único Dios verdadero y en mí porque soy el Mesías que tú enviaste al mundo. Sería muy mal decir de mi parte y compararme, ¿no?, al Mesías. Pero Dios nos dio una autoridad cuando Él ascendió. Esa autoridad está dentro de nosotros, que es la esencia divina del Espíritu Santo. Entonces, en este versículo está hablando de nosotros, porque yo no hablo por mi propia cuenta, dice, sino hablo lo que tú me has otorgado. ¿Entiendes? Entonces entendamos claramente que somos servidores de Dios y que de nuestros labios tiene que salir esa palabra de vida. Porque Dios nos llamó, Dios nos sacó de ese lodo cenagoso, cambió nuestro lamento en baile para que nosotros podamos ser testigos. Vamos a decir que tu esposa, tu esposo no son convertidos o que están así medios tibios. ¿Cómo crees tú que puedes traerlos a los pies de Cristo si tú alimentas cosas que son del enemigo? Si a veces te bajas al nivel de esa persona y tú no puedes perder, o sea, no pierdas suelo, como dicen por ahí, ¿no? No pierdas lo que Dios ya te ha otorgado. Mira lo que dice el 4, dice, a todo el mundo le he mostrado lo grande y poderoso que eres tú, porque cumplí con todo lo que me ordenaste. Vamos a seguir. Y ahora, Padre, dame el poder y la grandeza que tenía cuando estaba contigo antes de que existiera en el mundo. Dice la palabra de Dios que nosotros ya existíamos en el corazón de Dios. Si nos vamos al libro de Génesis, en el capítulo 1, cuando dice, hágase la luz, ¿verdad? Vamos a ir, ¿verdad? Voy a leer este versículo porque no me gusta. Dice, mira, vamos a ir, Génesis 1, y mira lo que dice en el 1:3. Dios entonces dijo, quiero que haya luz, y al instante hubo luz. Y al ver Dios la belleza de la luz, la apartó de la oscuridad. Oye, ahí es otra profecía que Dios nos da. Somos luz nosotros. ¿No dice que somos la luz del mundo? Pero dice que cuando venimos a Cristo, Dios nos aparta. Ay, gracias, Espíritu Santo. Nos aparta de la oscuridad. Aquí lo especifica claramente. Dijo entonces Dios, quiero que haya luz. O sea, Amparo, Demesio, Esperanza, Carmen, quiero que haya luz en tu vida. Cuando llegue la luz en ti, que es la esencia del Espíritu Santo, te voy a apartar de las tinieblas. Aquí dice, y al instante hubo luz. Y al ver Dios la belleza de la luz, la apartó de la oscuridad. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Lo que Dios nos entrega. ¿Me entiendes? O sea, gloria a Dios por lo que Dios hace en nuestras vidas, porque Él nos indica diariamente que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Mucha gente dice, es que ya no puedo más, es que tú no sabes la vida que yo llevo, es que mira, dice la palabra de Dios que todas las cargas, dice, todos los cansados y afligidos vengan a mí, que yo los voy a hacer descansar. ¿Por qué cargas algo que a ti no te pertenece? ¿Por qué quieres seguir viviendo esa mentira? ¿Porque te están lambiendo tus heridas o qué? Como dicen por ahí, ¿qué onda? Como dice la juventud de ahora, ¿qué onda? Tienes que entender que tú tienes que vivir como Dios te ha indicado. Mira lo que dice el 6. A los seguidores que me diste les he mostrado quién eres. ¿Cuál es el trabajo que tú tienes como hijo, como siervo, como sierva de Dios?
No dice el libro de Mateo capítulo 28, dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿no? Bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que yo les he enseñado. Pero antes de eso dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, vayan, Dios nos da esa autoridad para ir y llevar esa palabra de vida. Y siempre tenemos que mostrar quién es Dios en nuestras vidas. Y parece ser que ahora mostramos más quién es el hombre. Y no estoy específicamente hablando, a veces mostramos más quién es el marido, quiénes son los hijos, quién es tu trabajo, cuáles son tus bendiciones, las cuentas por las finanzas. Y tú lo único que te tienes que dar cuenta es de entender quién es Dios en tu vida. ¿Quién es Dios en tu vida? ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que cuando nosotros hablamos la verdad, Dios empieza a abrir puertas que nunca nos imaginábamos que fueran a abrirse. Puertas que dices tú, oye, pero es que ¿cómo es posible que me hayan abierto esa puerta? ¿Cómo es posible si yo sé que solamente no sé nada, ¿no? Pero Dios busca, dice la palabra, que Él busca un corazón contrito y humilde, el cual no desecha. Pero para hacer eso, no debemos de alimentar los dardos que el enemigo nos enseña, ¿no? Dice, ellos eran tuyos y tú me los diste y han obedecido todo lo que les ordenaste. Ahora sabes que tú me diste todo lo que tengo, porque les he dado el mensaje que me diste y ellos lo han aceptado. Cuando venimos a ser hijos de Dios, aceptamos ese mensaje, porque sabemos que Él fue enviado por el Padre, ¿verdad? Ahora vayamos al 9, dice, yo te ruego por ellos. Aquí es donde nosotros constantemente, mis amados, debemos de estar orando los unos por los otros. No importa lo que la persona nos haya dicho, no importa quién sea, debemos de orar los unos por los otros, nunca perder nuestra posición como siervos de Dios y dejar que Dios se encargue de las cosas. Dice, no pido por la gente que no me acepta y que solo piensan en las cosas de este mundo. Más bien pido por los seguidores que me diste y que son tuyos. Bueno, aquí Dios se está contradiciendo, no. Dios no se está contradiciendo. Aquí está hablando de la gente que no quiere absolutamente nada con Dios, que rechazan el evangelio y que dicen, ¿sabes qué? Yo de plano no quiero más. Y luego dicen, mucha gente dice, gracias a Dios soy ateo. A mí me da risa cuando dicen gracias a Dios soy ateo y lo dice. Aquí hay otro, dice mal y lo dice el 10. Todo lo que tengo es tuyo y todo lo que es tuyo es mío. Y en todo esto se muestra lo grande y poderoso que soy. ¿Cómo puedes mostrar tú lo poderoso que eres en Cristo? ¿Verdad? Porque todos queremos dar testimonio de quién es Dios. Yo no quiero hablar de Amparo. Yo sé quién es Amparo, yo vivo con ella. Yo la conozco, sus debilidades, conozco sus cualidades, yo la conozco. Yo quiero darle la honra y la gloria a Dios. ¿Sí me entiende? Entonces, eso es lo que Jesucristo nos enseñó por medio de su palabra, que demos testimonio de quién es Él, que de dónde vienen todas las cosas. Dice la palabra que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¡Wow! O sea, a mí X, Y Z no me lo dieron, a mí me lo ha dado Dios, porque Dios pone, sí, pero mira, fulanito te ayudó, sí, pero la palabra de Dios dice claramente, fíjate, no se confundan, mis amados, con esto que les voy a decir, porque muchas veces queremos estar agradecidos con la gente. Acuérdate que todo lo que la gente hace es porque Dios ha puesto, bueno, hace excepciones, ¿no? Mucha gente hace excepciones porque a veces quieren comprar títulos y dan para recibir eso a cambio de algo, pero la palabra de Dios nos enseña que los servidores de Dios dan porque Dios puso en ellos el querer como el hacer. Dios ha puesto en mi corazón la restauración. Es algo que
que a mí me llega. ¿Por qué? Porque yo vengo de un lugar donde se me habló del temor, de que si yo no obedecía al hombre, me iba al infierno, que estaba viviendo en pecado, que X, Y y Z. Entonces, cuando yo empecé a escudriñar y a meterme a una relación personal con Dios, me pude dar cuenta que Dios no tiene ese tipo de corazón, porque Dios es amor. Dios es amor y si yo sirvo a Dios, todas las cosas positivas me van a seguir y nos vamos a quedar, va a tener que haber otra tercera parte de este estudio porque está muy bueno. Debemos de entender que tenemos un adversario que quiere que entremos en temor y que entremos en mentira, ¿no? Como por ejemplo, cuando dices, oye, ¿por qué no viniste? No, es que estaba aquí, que estaba... Y sabes tú claramente que estás mintiendo. ¿Por qué no hiciste esto? No, es que me pasó esto, que sabes claramente que estás mintiendo. Y eso es ser partícipe. Dios no entra en tus mentiras. Dios no puede bendecir una mentira. Ay, no, eso cuando yo lo pude comprender, porque la mujer más exagerada del mundo era yo. No había una mujer más exagerada que yo. Entonces, cuando yo pude comprender un día en una intimidad con Dios, en una oración profunda, Dios me mostró, ¿no? Que era muy exagerada para hablar y me dijo, es que eres muy mentirosa. Yo le dije, Señor, yo no digo mentiras. Sí, porque cuando exageras una cosa, la estás aumentando y estás poniéndole parte de una mentira. Entonces yo le dije, Señor, perdóname, Señor. No era mi intención, no, pues Dios sabía que no era mi intención, pero así había crecido yo, ¿no? Mi mamá me regañaba cada ratito, ay, Amparito, eres demasiado exagerada, no exageres las cosas, pero yo no lo entendía, era mi manera. Yo pienso que ahora que estoy en las cosas de Dios y que veo analizando, pienso que era mi manera de llamar la atención, ¿no? Porque como fui la hija de medio, la grande porque era grande y la chiquita porque era chiquita y el varón porque era varón, entonces estaba yo ahí, ay, pobrecita, me estoy lamiendo las heridas, ¿no? Pero puedo comprender que a lo mejor era para llamar la atención, ¿no? Decir, hey, aquí soy el sándwich, ¿no? El del medio, el emparedado, ¿no? Soy lo que va en medio, ¿no? Y Dios nos va enseñando conforme le buscamos a Dios, Dios nos va enseñando su palabra. Bueno, mis amados, mi tiempo se ha acabado. Nos vamos a quedar en la tercera parte. Hasta aquí llegamos. Nos quedamos en el número 9 del libro de San Juan, capítulo 17. Si tienes oportunidad ahí en tu hogar, si te das un tiempito, lee todo el capítulo de Juan 17, es muy, muy interesante, es pura palabra de vida lo que nos enseña Jesucristo. Dicen que era una oración para los discípulos, entonces esa oración yo me la tributo a mí porque yo soy una discípula de Dios. Entonces yo lo tomo para mí, yo tomo esa palabra para mí, así es como Dios, Jesucristo intercede por mi Padre. En esta mañana te damos gracias por tu palabra, gracias por darnos el privilegio nuevamente de estar aquí, Señor, de poder enseñar, Señor, sin alteración y sin nada de esas cosas tu palabra, Señor, que pueda llegar a los corazones, Padre, para que pueda enderezar esos caminos torcidos y podamos conocer tus caminos, Señor, y no desviarnos de ellos, sino que conozcamos la verdad para que nos haga libres, Señor, que si en algún momento hemos exagerado, hemos mentido, nos hemos engañado nosotros mismos y hemos perdido la identidad de hijos o hijas, Señor, perdónanos y ayúdanos a enderezar nuestras veredas, Padre, para poder encaminar juntamente contigo en el nombre de Jesús. Y si tú eres una persona que no has conocido a ese Dios del cual te estoy hablando, o a lo mejor te has separado de él y has decidido, ¿no? Caminar por lo que has creído en ese momento. ¿Por qué? Porque a lo mejor te han lastimado, por X, ¿no?
Tú tienes la capacidad de libre albedrío de venir y regresar a los caminos de Cristo, de pedirle a Él que Él venga y enderece tus caminos para mostrarte todas las cosas, todas estas palabras, todas estas promesas que hay sobre tu vida y que se tienen que cumplir. Esas promesas que hay en tu vida se tienen que cumplir. Bueno, mis amados, tu amiga y servidora Amparo Walsh, por medio del programa La Tacita del Alfarero, un ministerio que te ayuda a entender, a desglosar las escrituras y a comprender quién es Dios en nuestras vidas, te da la gracia por haber estado con nosotros en esta tu emisora www Radio Enciende una Luz y también en la 95.1 FM en Río Bravo, Tamaulipas, donde estamos en vivo. Gloria a Dios. Gracias, siervo de Mesio, por siempre estar a la vanguardia y por siempre dar de gracia de lo que gracia usted ha recibido. Me despido con ustedes con un abrazo y nuevamente con las gracias. Les recuerdo que estarán otros servidores y otras servidoras después de mí.